y comenzamos. Bien, entonces chicos, lo que vamos a ver el día de hoy es resistencias a los rompimientos, ¿ok? Resistencias a los rompimientos. Cuando me refiero a rompimientos, nos vamos a enfocar en dos cosas. Una son rompimientos de estructuras de height y de low, de la estructura, de la temporalidad que estamos viendo. ¿Ah? Recuerden, cuando nosotros miramos una temporalidad, vemos una estructura interna, no la interna, la externa, ¿ok? Esa estructura, rompimientos de highs y de low, eso es por un lado. Y el segundo punto son los rompimientos de las zonas de sensibilidad, ¿tá? Son esas dos cosas. Esos dos puntos son los que generan resistencia y que el precio lo rompa. Romper es decir, lo atraviese, ¿ok? Suelen haber resistencias. ¿Para qué les va a servir este tema? Este tema básicamente le va a servir para ajustar y tener una buena toma de decisiones al momento de poner sus TP. Es decir, el sistema, el mercado, bien, cada vez que ustedes se sienten a tradear el precio de su activo que vos tradeás, ¿tá? Todos los días se va a encontrar en un punto diferente, con unas figuras diferentes. Puede haber un mercado más estirado, con más volumen, un mercado más acoplado, más encogido, por decirlo así, con menos volumen, más apretado. ¿Ok? Entonces, en definitiva, cuando nosotros vamos aplicando las herramientas y tenemos fundamentado nuestro punto de entrada, tenemos fundamentado nuestro stop loss, nos toca fundamentar nuestro TP. ¿Ok? Y recuerden que nuestro profit es la liquidez de los retails. El mercado siempre va a moverse tomando liquidez, creando liquidez y equilibrándose. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos cuando analizamos una dirección, ¿está? Lo que tenemos que tener en cuenta al momento de poner STP es tener en cuenta esto, o sea, que hay resistencias a los rompimientos. ¿Para qué? Para poder asegurar esas migajas que nosotros vamos a sacarle al mercado. Nosotros no podemos pretender sacarle el jugo al mercado, nosotros le vamos a sacar migajas, pero migaja hoy, migaja mañana, se transforma en algo muy grande. Pues ahí es la mentalidad largoplacista que siempre les hablo, ¿no? Cortoplacista me enfoco en el resultado del día. Largoplacista entiendo que mi resultado no se determina por el resultado del día, sino que en realidad se mide en mediano y largo plazo, un mes, 6 meses y un año, o sea, es la sumatoria acumulada. Entonces nosotros les vamos a estar sacando pequeñas migajas. Y si el sistema vos te está diciendo, bueno, acá hay una resistencia, yo mercado te estoy dando la oportunidad de sacarte un 1-1, un RR1-1, aprovechalo. Un 1.1.5, bien, aprovechalo. Un 1.2, aprovechalo. Un 1.5, aprovechalo. ¿Ok? Entonces, en definitiva, es un concepto y es entendimiento de gráfico para justamente evitar que los trades se te den vuelta. Es decir, le pegaste a la dirección, el mercado va a ir hacia ahí efectivamente, pero pusiste un TP en un 1.4 y resulta que en el camino a tu 1.4, en un 1.2, tenías una resistencia. ¿Ok? Y tenías una resistencia y te llegó al 1.2 y se te dio vuelta y te tocó break-even o te tocó stop loss. ¿Está? Y no las habías visto. Entonces dejaste de ganar ese 1.2. ¿Tá? Y muchas veces, yo les voy a enseñar a usar break-even más adelante, muchas veces hay gente que no usa la herramienta de break-even y dejó de ganar un 1.2 y terminó perdiendo un -1. ¿Ok? Entonces, básicamente es para tener en cuenta eso. ¿Ok? Esto lo vamos a ver ahora. Según las temporalidades hay un porcentaje de resistencia, ¿ok? Pero primero quiero, modo visual gráfico, explicarles cómo funciona esto, ¿está? Dijimos que hay dos tipos de resistencias, ¿ok? Está la resistencia de estructura, o sea, altos, los heights y los low, los altos y los bajos, ¿bien? Y luego tenemos la resistencia de las zonas de sensibilidad, ¿ok? Entonces vamos a interpretar un poco esto. Vamos primero con el primer ejemplo de resistencias de estructura. Nosotros tenemos una estructura, ¿ok? Tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. O sea, esta es la fractalidad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un impulso y tenemos un retroceso, ¿está? Este rompimiento va a generar una resistencia, ¿está? Pero no es una resistencia tan grande y tan fuerte como que las que le voy a mostrar ahora, ¿ok? Sí va a generar una resistencia, puede que el precio haga así, rebote, haga así y después haga esto, sí, puede ser, ¿ok? Va a depender de qué.
Recuerden, ojitos a la izquierda, liquidez, equilibrio de mercado, dirección, un montón de cosas que es los pilares del sistema, ¿ok? ¿Tá? Entonces, voy a hacer algo y lo quiero hacerlo más simple para que ustedes entiendan. Entonces, tenemos un impulso, un retroceso, puede que haya una resistencia. Rodri, ¿puedo operar el rompimiento de la resistencia? Sí, puedes operar el rompimiento de la resistencia. Ahora vamos a interpretar y entender un poco, porque según las temporalidades es el nivel de resistencia, ¿ok? Ojo con poner un trade en venta y ponerlo muy cerca de una resistencia. ¿Por qué? Porque lo pones ahí y te hace esto, te tocó este loss y luego se te va. Entonces, tener en cuenta que hay una resistencia, hacia dónde está la dirección y en dónde estoy poniendo mi trade. Entonces, tener en cuenta eso, porque, perfecto, vos pones un trade acá, acá tenés un bloque de orden, pusiste un trade acá, porque en esas temporalidades menores, las temporalidades menores te confirmó y tenías recorrido, pero le pusiste el TP por acá, porque querías un 1.3. ¿Ok? Y el precio vino, llegó a la zona de resistencia, retesteó, te sacó, tomó liquidez, o sea que fuiste liquidez y luego siguió su dirección y dijiste, uy, me sacó y se dio. ¿Ok? Porque tenías una resistencia, porque hizo una corrección y vino a equilibrar. Bien, entonces eso como primer punto a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta es esta resistencia. Por ejemplo, cuando tenemos esto, ¿ok? Las resistencias más grandes y sobre todo en temporalidades mayores están acá. Esto, tú, a las rupturas. ¿Ok? Esta resistencia. ¿Está? Esta resistencia. Entonces, cuando el precio esté alcanzando una zona de high en tendencia bajista o una zona de low en tendencias alcistas, ¿está? Acá. Tenemos que tener en cuenta en qué temporalidad está alcanzando. Ahora yo les voy a enseñar. Tenemos que tener en cuenta en qué temporalidad está alcanzando. Porque estas zonas tienen mucha resistencia a la ruptura y mucha sensibilidad a la reacción. ¿Ok? Mucha resistencia a la ruptura y sensibilidad a la reacción. Bien. Eso es otro punto que tenemos que tener claro y en cuenta. Entonces vos decís, en estos casos cuando hay retrocesos, hay mucha resistencia y hay más resistencia que cuando la ruptura es a favor de la tendencia. Aunque cuando tengo una ruptura a favor de la tendencia voy a tener una resistencia a nivel estructural, hablando a nivel estructural. Rodri, ¿puede pasar que esto me haga así y rompa así? Puede pasar, ¿recuerdan? Manipulación. Si yo estoy mirando esto en H4, yo espero que cierre la vela de H4 y si me cierra así, con una mecha, ¿ok? Me cierra algo así con una mecha. Ajá, permítanme que quiero borrarle la rayita. Ahí va. Con una mecha, ¿ok? Esto es manipulación. La fuerza siempre está, ¿qué? En el cuerpo de la vela. Esto manipuló, o sea, hay una resistencia. Manipuló para tomar liquidez de este high, estaba del pasado, pero luego cayó. Es resistencia, ¿ok? Entonces, tengan presente esto. Tengan en cuenta este concepto porque les va a ahorrar muchísimos stop loss. Este concepto. ¿Bien? Eso es lo que es resistencia de las estructuras. ¿Ok? Tenemos dos tipos de resistencia. Hablamos de esta, la número uno, cuando es rompimiento a favor de la estructura, y luego hablamos cuando el mercado está llegando a un high de un low, que viene de un retroceso y llega a un high y un low del impulso, ¿no? Está llegando al inicio de un impulso. Es muy difícil romperlo. Cuanto mayor es la temporalidad, más fuerte es esa resistencia y la sensibilidad de reacción. Más fuerte es. ¿Está? Bien. Otro punto, que es el punto número 2, que debemos de tener en cuenta, es las resistencias de las zonas de sensibilidad. ¿Cómo es esto? Es lo mismo. Lo único que en vez de ser height y low, ahora son zonas de sensibilidad. Es decir, yo puedo tener, perdonen, puedo tener una tendencia bajista, un fractal, ¿ok? Y acá voy a tener una zona
¿tá? De sensibilidad, bien. Las zonas de sensibilidad también son zonas que generan resistencia. ¿Va? También son zonas que generan resistencia. Por eso nosotros buscamos esas zonas limpias, que no haya tomado líquido. ¿Por qué? Porque hay zonas de reacciones, zonas de resistencia a ruptura. Reaccionan. ¿Tá? Creo que este concepto está claro, pero tenemos que tenerlo en cuenta también. ¿Por qué tenerlo en cuenta? Porque si nosotros vamos a tomar un trade, algo así, y lo estamos tomando, bueno, entendemos que hay una corrección, nos confirma, pum, pam, esto es su estructura interna, esto que estoy dibujando acá es estructura interna, no es la estructura externa, ¿tá? O sea que la resistencia a la ruptura de este high es más débil, ¿tá? Pero hay mucho fundamento para que lo rompa, porque hay liquidez, porque hay ineficiencia, porque me confirmó el retroceso, en fin, hay varias cosas que nos está diciendo, ¿tá? Nosotros no, y tenemos esta zonita acá de resistencia, nosotros no podemos pretender tomar un trade, ¿ok? Y ponerle un TP acá. Ah, uno, imagínense que acá dice, quiero ir ahí porque me dice 1.5. No, hey, tenés una zona de resistencia. Recordá que ahí puede el mercado, puede venir, puede hacer esto, puede haber creado mucha liquidez acá, puede bajar, puede manipular este mínimo, te saca y luego rompe la zona. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta que las zonas de reacción también son zonas de resistencia. ¿Está? Las zonas, por eso es cuando nosotros cuando vimos zonas de reacción dijimos, las zonas más efectivas son las que están totalmente limpias, las que tomaron liquidez y que provocaron rupturas. Son zonas fuertes. Entonces, si esta zona cumple con todos los parámetros, me tengo que salir acá. ¿Y qué voy a aprovechar? Confirmaciones para irme en venta. ¿Ok? Confirmaciones para irme en venta. Una vez que me confirme y me dice, hey, me estoy yendo en venta, porque el mercado te va a avisar, te lo va a decir, vas a irte en venta. Pero tenés que tener en cuenta ahora que resistencias, posibles resistencias que vayas a tener acá. Resistencia a este rompimiento. ¿Ok? Ustedes se van a dar cuenta, si hay mucha liquidez y eso, y acá, por ejemplo, hay liquidez estática o lo que sea, y sabés que la va a romper, o sea, listo, podés poner el TP por abajo, pero quizás acá tenés un bloquecito totalmente limpio. Entonces, te salís en la toma de liquidez y ahí te vas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mercado puede hacer esto, saca, va por una zona más arriba, ¿ok? Va por una zona más arriba y cae. Y después decís, uy, claro, me hizo un zigzag. X, A, B, C. ¿Ok? Uy, claro, me hizo un zigzag. Exactamente. Entonces, los movimientos se aprovechan. ¿Está? No hay que tenerle miedo al mercado. Porque una vez que nosotros entendemos el juego, que entendemos el idioma, que entendemos las reglas, lo único que nos toca es hacerles caso. Nada más, y aprovechar los movimientos y sacarle las migajas al mercado y no ser ambicioso. Entonces, con todo, con información, ustedes van a tener seguridad. Es decir, chau miedo. Con información, ustedes van a reducir la avaricia. Chau ambición. ¿Tá? Porque entendés que no podés, por más que vos quisieras y tengas la esperanza de que ese trade te puede llegar a dar un 1.8, en el fondo puede ser tu avaricia, porque tenés varias resistencias en el medio y no te va a dar un 8, te va a dar un 1.2, o un 1.3, o un 1.4. Entonces conformate con un 1.4 porque tenés resistencias y el mercado puede darse vuelta. Bien, se te puede dar vuelta. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esto, las zonas de resistencias. Ahora, este temita, resistencias tanto las resistencias de las estructuras como la resistencia de las zonas de sensibilidad, ¿tá? Como entendemos que el trading es estadística, el trading es probabilidades, ¿tá? Tienen porcentajes, hay una probabilidad de fuerza. Y eso es lo que les quiero mostrar y que lo puedan anotar. Para que después, a través de la práctica, ustedes van a ir generando conciencia y se van a ir dando cuenta. Y cuando logren interiorizar esta información, automáticamente su cuerpo y su mente les va a decir, hay una zona de resistencias, acá te va a dar un 1-2, ¿te sirve? ¿Te es negocio? Sí, listo, entro. ¿Ok? Y no te vas a olvidar de mirar todas las temporalidades y los detalles que tenés que mirar. ¿Está? Porque entendés que esto es probabilidades. Entonces,
Acá es donde yo les voy a pasar los porcentajes de probabilidades de resistencia. Las temporalidades diarias, ¿tá? Tanto estructura como zonas de sensibilidad son muy fuertes y sensibles, sensibles a la reacción. ¿Ok? Son zonas fuertes y muy sensibles a la reacción. Por eso nosotros marcamos zonas de oferta, zonas de demanda en temporalidades mayores. ¿Tá? Es por esto. ¿Tá? Tienen un 98% de resistencia y de fuerza. O sea, es como chocar contra una pared. Entonces, tener en cuenta dónde tenés la zona de oferta y dónde tenés la siguiente zona de demanda, que sabés que va a haber resistencia a la ruptura y una zona de sensibilidad. Por eso en el sistema, cuando dimos las primeras partes y los pilares, dijimos, vamos a marcar en temporalidades mayores zonas de oferta y zonas de demanda, porque sabemos que el precio va a ir hacia ahí, pero también entendemos que el precio difícilmente pueda romper y haya una reacción, ¿ok? En dirección en contra. ¿Listo? 98% de resistencias. Temporalidades de H4 se reduce un poco la resistencia, pero es muy fuerte. Igual, fíjense que es un 90% de resistencia y de sensibilidad, tanto para estructura como para zonas de sensibilidad, zonas de reacción. 90% de resistencia. Temporalidad intermedia como H1, y ya tiene un 80% de fuerza. ¿Tiene fuerza? Sí, tiene fuerza. Y un 80%. Por eso hablamos de zonas de trabajo. Cuando dimos, creo que fue al principio, estructura de mercado. Rodri, ¿pero puedo ir a una ruptura de H1? Podés ir, pero va a depender mucho de cómo esté conformado estructuralmente, liquidez, fuerzas, el mercado en esa temporalidad. ¿Tá? Que te diga que, bueno, sí, va a romper, va a haber una reacción, sabés que va a haber una reacción porque hay una resistencia, o sea, va a llegar y va a reaccionarte en contra. Pero vos quedás tranquilo porque entendés que es normal esa reacción en contra, es una corrección de una estructura interna y después la va a romper, pero porque te lo estás fundamentando por lo que estás viendo a la izquierda. Bien, y luego temporalidades M15, M1, M15, M5 y M1, básicamente lo recomendable es buscar vos. Recomendable buscar vos, esperar rompimiento, choch y me voy por los vos. Pum, pum, pum. ¿Por qué? Porque son temporalidades que hay cierta resistencia, pero es más débil. De hecho, cuando yo tengo una ruptura en M1, la siguiente resistencia es la ruptura de M5. ¿Ok? Ejemplo. Ejemplo. Yo tengo algo así, para los scalpers. Un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. M1 es esto. M5 es esto. M5 es esto. Azul. ¿Ok? Y de repente, en M1, me hace, para que le voy a cambiar el color, vamos a hacer así. Y esto lo quiero llevar un poquito más arriba y esto un poquito más acá. Algo así. ¿Está? De hecho, cuanto más corto es este impulso, mejor. ¿Por qué? Porque vas a tener más recorrido hacia abajo. Y esto viene y te hace esto, M1, te hace una ruptura, va a retestear, entras, pero entendés que la próxima resistencia es esta, en M5. Es esa. El precio puede romper M5, puede romper, sí, acá hay mucha liquidez, es lo que te diga la estructura y el sistema, los pilares, todo lo que te los ve, puede romper. Pero vas a tener una resistencia. Tener cuidado. El precio acá puede hacer varias cosas. Puede venir a hacerte esto con una estructura muy chiquita, segundos, ¿ok? Y hacerte esto y hacer esto y romper y hacer esto y seguir y seguir y seguir y luego hace esto, ¿está? Es decir, que en M5, esto sería como el impulso, ¿ah? En M5 sería como un impulso, sería como un rompimiento de M5, corrección de M5, zona, entry. ¿Ok? Y tu próxima resistencia, la temporalidad más grande. Y acá, ¿cómo era la movida, Rodri? Y acá es, me hizo rompimiento en M1 acá, y tengo varias cosas, confluencias en esta zona. Ok, entry, TP, o sea, stop loss fundamentado, y TP ¿qué?
Y TP, tener en cuenta la estructura interna acá. Vuelvo de vuelta. Esta estructura, microestructura interna. El mercado te va a venir con una fractalidad. Ahora, el mercado te hizo esto y te rompió acá, cerralo. Puede que caiga, sí, pero tranquilo porque tenés la entrada del M5. Si el mercado nunca te rompe estructura interna en M1, mirando en M1, ¿no? M1, viene ese impulso, retro, impulso, va a haber resistencia, resiste, llegas casi hasta el high, manipula el high pero termina con mecha y sigue haciendo esto, tranquilo, ahí lo dejas abierto. Y si tu TP estaba fundamentado acá, déjalo ahí. ¿Hasta qué? Hasta que el precio haga esto y rompa en M1. Ahí te salís. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa si no tenés en cuenta esto? Lo que puede pasar, amigos, es lo siguiente. El precio viene, o entraste, perfecto, te hizo esto, y te reaccionó y te hizo esto. Y te sacó. Stop loss. ¿Por qué? Porque esto era el retroceso del impulso de M5 y este era el impulso de M5. ¿Ok? Mismas teorías para siguientes temporalidades. Si lo rojo fuese M5, lo azul podría ser estructura más clara de M30. O H1. No sé. Depende del que te dé la fractalidad más clara. ¿Tá? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Tá? Y acá capaz que tenés una zona de reacción. ¿Tá? Tener en cuenta eso. Resistencias a las rupturas de zonas de sensibilidad y de estructura. ¿Para qué me sirve este tema? Muy importante, pues es un tema conceptual, pero importantísimo para aprovechar, sacarle las migajas que el mercado te está dando en ese momento. Y que no se te, evitar que se te dé vuelta el tren. ¿Tá? Esto, cuando más practiquen, más se van a dar cuenta y más lo van a ir interiorizando y mejores decisiones van a ir tomando a medida que avanza el tiempo, porque eso es experiencia, nada más. Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa, estamos en contacto y seguimos presente para servirles. Abrazo.